número 5, con nuestro seudónimo Atrapados por el La papel. siguiente exposición tiene como tema central la comunicación desde los inicios de la humanidad hasta el antiguo régimen de prensa. Como tema 1 tenemos la etapa primitiva, el contexto histórico de la comunicación y el mundo antiguo. Aquí vamos a presentar el origen del habla y del lenguaje, cómo se desarrolló el alfabeto y sus fases, la aparición del papel y la tinta. Por último, haremos una reseña histórica de la democracia griega, el Imperio Romano y el aparecimiento histórico del periódico. Como tema 2 tenemos el feudalismo, el renacimiento, humanismo. Contexto histórico, aquí se identifican las diferentes etapas históricas de la comunicación. Adicional, realizamos el resumen del libro La historia o la lectura del tiempo, del gran escritor francés Roger Chartier. Dada la explicación de los temas, prosigo a mencionar los integrantes de nuestro grupo: señor Anderson Reynoso, señorita Marjorie Erazo, señor Paul Mantilla, señorita Stephanie Mendoza y mi persona, Jonathan Navarrete. Doy paso a la presentación de Anderson. Por favor, Anderson, ilústrenos con tu exposición. Compañeros, docente, buenas noches. Empezamos con la era de los signos y señales. La comunicación empieza con los pre-homínidos que desarrollan los primeros signos y señales. Su comunicación era a través de gestos, movimientos y ruidos. Por otro lado, los homínidos, su comunicación fue táctil, expresando sus sentimientos. La era del habla y el lenguaje. El hombre crea el lenguaje aproximadamente 50.000 años. A medida que fueron poblando, desarrollan formas para comunicarse a largas distancias, incluso son capaces de llevar mensajes del nivel de su capacidad cerebral. A medida que van evolucionando, ingresamos a la era de la escritura. El hombre desarrolla su lenguaje, también sistemas de rasgos raros y rústicas líneas adaptándose a signos y símbolos de su interpretación. La historia nos dice que el alfabeto pasó por 4 fases previo a su estructura. Empezamos con la fase mnemónica, que proviene del griego mnemo, que significa memoria. Se desarrolla con el objetivo de mantener y transmitir la información narrando su historia a una forma de contabilidad que los incas adaptan en forma de nudos en cuerdas de distintos colores y medidas, que el quechua quipus significa nudo. La etapa pictórica o icónica. Su comunicación es a través de iconos y gráficos en los cuales eran plasmados al interior de cuevas, rocas, cucharas, flechas, que hoy en día son considerados una verdadera obra de arte, expuestas en las cuevas de Altamira, España, y Lascaux, Francia. Fase ideográfica. Este sistema de escritura lo fomentan los antiguos egipcios aproximadamente 3.300 años antes de Cristo, adoptando un código lógico y complejo que a su vez es fonético porque asimilan y construyen nuevos sonidos en referencia a sus dibujos. La fase fonética es la necesidad del mundo antiguo de comunicarse y mantener el comercio. Llegó a crear el alfabeto compuesto por 22 signos que representan los sonidos elementales de la voz humana, con la cual en aquella época servía para escribir y leer. Gracias. Por favor, Marjorie. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Erazo. Mi tema es la era de la escritura y el alfabeto, papel y tinta, Grecia y Roma y su democracia. Comencemos con Grecia. En Grecia no existía la democracia como en la actualidad, sino que hubo un representante de la democracia, que fue Pericles 495 a.C. Él fue el primer representante de la democracia. En cambio, en Roma existió la democracia como en la actualidad. Los ciudadanos escogían a las demás personas para un representante para toda la nación. En este tema se divide también en la piedra y el papiro, que se originó también en Grecia, y pasamos a la escritura y el alfabeto. Muy bien, el alfabeto también se dividió en grafismo y este se dividió en pictogramas y ideogramas. Los ideogramas fueron imágenes o representaciones estructurales que dejaron las personas en el antepasado, y los pictogramas fueron escrituras uniformes. La era del grafismo se acabó a partir del papel y la tinta. Todo esto fue en 2700 años antes. Eso es todo, muchas gracias. El feudalismo. El feudalismo nace a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto da inicio al Imperio Carolingio. Este era gobernado por Carlomagno y va desde el siglo V hasta el siglo XV. Se divide en dos partes: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media principalmente se caracteriza por la gobernación entre iglesia y nobles. Cada vez que estos querían impartir una orden o mandato, lo hacían mediante la misa, ya que todos los campesinos eran analfabetos. No tenían ni los recursos ni la clase para acceder a una educación. La Baja Edad Media. Esta se caracteriza por la separación entre nobles e iglesia, ya que los nobles querían tomar sus propias decisiones estatales. También se caracteriza por las guerras civiles y la aparición de enfermedades como la peste negra, la cual mató a casi la mitad de la población de todos los imperios de Europa.
Formas de comunicación oral, mano escrita o alternativas. Como dijimos anteriormente, las personas eran analfabetas y no tenían una educación. Por esto, el rey ordenó que se imprimieran órdenes o mandatos en madera o piedra, y así las personas campesinas podían entender ese mensaje. Los libros de la época estaban en posesión de la iglesia, y solo las personas de clase alta podían acceder a ello. El renacentismo y el humanismo en su contexto histórico. El renacentismo significa volver a nacer, lo que abarca todos los aspectos humanamente posibles, como la economía, la política, la cultura y el arte. Gracias al renacentismo conocemos diversas cosas como el cine, la televisión y la fotografía, entre otras. Todo esto transformó completamente los instrumentos de la expresión y los marcos coherentes del gusto estético. Ahora les voy a hablar sobre el humanismo. El humanismo es un concepto desarrollado en un criterio que se cree universal e irreemplazable. El humanismo en la comunicación, la imprenta y el nuevo periódico. Como les había mencionado anteriormente, el humanismo es un criterio basado en un concepto que se cree universal e irreemplazable. La base fundamental de la ciencia es el ser humano, un ser lleno de conocimientos, creencias y fe. La imprenta, al inicio del renacentismo, empezaba a imprimir solamente textos religiosos. En algunas ocasiones imprimía textos clásicos basados en Grecia y en Roma. Con el tiempo empezó a imprimir avances médicos, como el microscopio. Esto se imprimía en unas hojas que se llamaban las hojas impresas, que son lo que actualmente conocemos como el periódico. Estas hojas impresas eran mucho más accesibles económicamente al público. Resumen del libro La historia o la lectura del tiempo, por Roger Chartier. Nos dan en su libro sobre las interrogantes que atraviesan hoy en día la escritura de la historia. En este libro podemos comprender 3 problemas más recientes. Como primer punto es la competencia para la presentación del pasado entre la historia, literatura y memoria. Podemos interpretar que la literatura nos ayuda, además de evadirnos de la realidad actual, transportarnos a través del tiempo, pasado y futuro. Como segundo tenemos las posibilidades y efectos de la comunicación y de la publicación electrónicas, sobre la investigación y la escritura histórica. La comunicación ha avanzado por muchos sucesos, pero el más importante es la invención de los textos y libros. El libro fue creado para la interpretación de conocimientos y vivencias, pero debido al avance de la tecnología y a los ilimitados avances sobre la comunicación digital, dan paso para que se quiebre la escritura y los relatos tradicionales. Tercero, la construcción de la relación entre las experiencias del tiempo y la construcción del relato histórico. Desde sus inicios, el hombre ha buscado las maneras de comunicarse. Es así que comenzando con sus sonidos para luego pasar a la escritura rústica para exponer sus vivencias y poder informar día a día sus actos realizados. Con esto cerramos lo que es nuestra presentación. Muchas gracias.